Voy a compartirles el- la contraseña para lo de la asistencia. Entonces queda en el chat, ahí lo pueden ver. Entonces me avisan si le funciona o no. Bueno, entonces solo vamos a dejar ingresar a dos más. Sí, sí funciona. Bueno. Entonces, miren que para las sesiones en línea, las que haga con el canal, podríamos, para que ustedes puedan hacer sus preguntas con el audio, trabajar con este enlace, ¿verdad? Trabaja igual si usted lo usa el móvil o la computadora, entonces entraría ese enlace, yo se lo estoy agregando en este momento y pues lo que haría es primero darle permiso al navegador a usar su micrófono, entonces luego lo que hace es darle clic a esto, graba el sonido, ¿verdad? O la pregunta y bueno, ya con eso solo le da guardar y compartir y lo copia. Esto estoy hablando yo para las sesiones de YouTube, ¿verdad? Que usted pega ese enlace, yo lo copio, lo abro y lo escucho, ¿verdad? Y creo que de esa manera podemos ver esa parte que no se podía preguntar con audio, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía ayer, ¿verdad? Yo miro bastantes ventajas usando el otro, primero porque ya queda grabado, no tengo que subir nada. Yo suelo editar algunas cosas de los videos, entonces eso ya toma más tiempo. Y, y lo otro, evitamos ruidos innecesarios que a veces se pueden llegar a generar, ya sea por descuido o a veces por incomodar, ¿verdad? Igual yo he estado en sesiones con otros compañeros y hasta se han atrevido a estar manchando la pizarra y poniendo cosas obscenas, inclusive, ¿verdad? Entonces, hay de alumnos a alumnos, ¿verdad? Entonces, ya cuando los tocan son delicados, pero para irrespetar son buenos. Entonces, para evitar todas las cosas, es bueno el otro, porque ahí yo me evito todo ese montón de cosas. Pero, bueno, como les digo, es cuestión de adaptación. Si se quiere, se puede, ¿verdad? Entonces, no es la gran cosa, no tiene que instalar nada, solo es abrir un enlace y ya estuvo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, aquí tenemos más o menos por donde habíamos quedado. Hice unos arreglos ahí en el PDF, entonces voy a cerciorarme si lo subí. Me parece que sí lo cargué ya con los arreglos que hice de la fórmula. No había puesto bien una fórmula ahí. Y bueno, siempre voy a revisar por si acaso. Pues bueno, hasta ahorita lo que habíamos hablado era de que, por ejemplo, sabemos de que la luz es una onda electromagnética y que pues en este caso se hizo lo que es los experimentos de Hertz para poder llegar a concluir esa parte, ¿verdad? Entonces vimos de que, por ejemplo, él hizo pasar un voltaje y a través de eso vio de que se podía transmitir, ¿verdad? A través de lo que es el aire, la electricidad, ¿verdad? Entonces eso nos confirmaba, ¿verdad? Lo que era el carácter ondulatorio de las ondas de Maxwell, ¿verdad? Que eran básicamente por las corrientes eléctricas que oscilaban. Entonces Maxwell llegó a definir entonces de que como son ondas electromagnéticas, pues tenemos que el campo eléctrico y el magnético son los que la generan, ¿verdad? Y viajan a través del espacio. Él definió entonces de que no se necesitaba un medio para poder propagarse.
¿verdad? Entonces, Hertz lo que hizo es, pues todo lo que se sabía acerca de la luz, ver si entonces encajaba con las ondas de Maxwell, ¿verdad? Y al final, pues tenían las mismas propiedades. Bueno, luego entonces hablamos de lo de la radiación de cuerpo negro. Vimos entonces un espectro continuo de longitudes de onda, pero donde había entonces un valor máximo en el cual a cierta temperatura íbamos a tener una longitud de onda con mayor probabilidad, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, eso entonces llevó a definir esa función, ¿verdad? Que era lo de la de potencia por unidad de área y de frecuencia, para llegar entonces a modelar esa función, ¿verdad? Es decir, esos gráficos que se encontraron de manera experimental. De ahí Stefan Boltzmann llegó a encontrar lo que es la energía que se llegaba a irradiar, ¿verdad? Por todas las frecuencias de ondas y miró que pues estaba relacionada con la potencia la 4 para un radiador ideal. Y bueno, esta es la relación que Wilhelm Wien encontró, ¿verdad? Sobre lo que es entonces una relación para encontrar la temperatura máxima o la longitud máxima a una cierta temperatura, ¿verdad? Entonces, y de ahí, bueno, al final él llegó a sugerir esta fórmula que miran abajo, ¿verdad? Donde A y beta son dos constantes. Y bueno, según esa función, entonces algunos científicos pues llegaron a comprobar la validez de esa fórmula que él sugería, pero pues tenía problemas, ¿verdad? Sobre todo en el caso de que si se trabajaba con longitudes de onda grande, entonces ya los valores experimentales no encajaban con la función que sugirió él. Entonces, bueno, de ahí tenemos lo que es ya la idea que planteó Planck, ¿verdad? Acerca de la función de energía espectral. Pero bueno, ahí vamos a hablar de la relación esta de Rayleigh-Jeans, ¿verdad? Para lo que es la energía espectral. Lo que hicieron es entonces definir una función, E sería la energía por oscilador y el NF sería la cantidad de osciladores por frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hicieron es, bueno, él llegó a esa relación de espectral, ¿verdad? Y ahí es donde llegamos a lo que hablamos de la catástrofe ultravioleta. Más o menos la idea que hace es esta, miren, él viene y dice bueno, así como nosotros miramos, no sé si ustedes ven eso en la física anterior, pero cuando uno habla de ondas, tenemos lo que son ondas sonoras y ondas estacionarias, perdón, ondas mecánicas. Las ondas mecánicas se pueden emular con lo que es una cuerda, ¿verdad? Ustedes pueden generar lo que es un pulso con su mano, ¿verdad? Y generar esa perturbación en la cuerda. Entonces, se puede llegar a concluir de que, bueno, la onda se mueve de manera transversal, ¿verdad? Pero cada elemento de cuerda se mueve entonces con una componente que es perpendicular a lo que es el movimiento de la onda. Entonces, por eso a estas se le llaman ondas transversales. También tenemos las longitudinales, que son las que generan, por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad? Generamos perturbaciones de presión en el aire o en cualquier fluido en general, y eso genera entonces el desplazamiento de lo que nosotros escuchamos. Esa perturbación es la que llega al oído y es lo que nos permite interpretar eso como sonido. Entonces, bueno, el hecho es que en las ondas tanto transversales como longitudinales, nosotros podemos generar cierto tipo de ondas y una de las pues, propiedades que tienen las ondas es que cumplen, así como las leyes de Newton, ¿verdad? Similar a eso, con lo que se llama superposición. Entonces la superposición de ondas se da y es ahí donde nosotros con cierto tipo de ondas podemos generar lo que se llaman las ondas estacionarias. Y son esas ondas estacionarias las que son de interés en el modelo de este Wien, ¿verdad? Entonces él definió básicamente, trabajó o se enfocó en lo que es la cavidad del cuerpo negro, ¿verdad? Como ondas de Maxwell, ¿verdad?
Y entonces, pues como las ondas de Maxwell aplica para también lo que son las ondas mecánicas y sonoras, pues se entendía de que estaba este fenómeno de lo que es las ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, para las ondas estacionarias se le llaman así porque básicamente la superposición hace que aparenta de que la cuerda no se está moviendo, pero lo que pasa es que está la superposición haciendo pues ver de que básicamente la cuerda se queda fija en una sola posición, pero en realidad está oscilando. Entonces, tenemos frecuencias de manera discreta, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente a eso se le llama serie armónica, donde nosotros vamos a tener que bajo esas frecuencias se genera la superposición. Entonces, esa idea, ¿verdad? De onda estacionaria se trabajó en este caso. Entonces, aquí le voy a poner serie armónica. Bueno, entonces, digamos, una onda estacionaria que se puede generar puede ser este. Aquí tendríamos media longitud de onda y esa media longitud de onda sería equivalente a lo que es la longitud de la cuerda. Otra frecuencia que podemos buscar, ¿verdad? Para lo que es esa onda estacionaria es cuando se genera ya una onda completa. Entonces aquí tenemos que la longitud de onda es L y concuerda entonces con lo que es la longitud de la cuerda. Entonces ahí nosotros podemos llegar a una relación, ¿verdad? Y bueno, lo que se va a evaluar como lo que se modeló en esa fórmula, ¿verdad? Es que aquí, por ejemplo, está la cavidad o el hoyo donde entra la radiación, ¿verdad? Y vamos a analizar lo que son las ondas estacionarias en cada una de las caras de este cubo. Entonces vamos a empezar pues con evaluando primero una sola región, ¿verdad? O un lado y definiendo entonces diferentes modos normales de lo que es la oscilación. Entonces, bueno, en ondas estacionarias estamos viendo de que en este caso tenemos que se puede llegar a una relación entre la longitud, ¿verdad? En este caso de la cuerda y las longitudes de onda que se van generando por onda estacionaria. Entonces ustedes pueden ver aquí si n vale 1, ya obtenemos este. Si n vale 2, obtenemos este de aquí y así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que vamos a evaluar lo que es este cubo, ¿verdad? Y emulando la caja, ¿verdad? De la idea de la radiación del cuerpo negro. Y pues vamos a tener entonces esos modos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendríamos el primero, que es lambda medios. Entonces L en este caso se convierte en N lambda sobre 2. Entonces esa relación que tenemos ahora es el equivalente a uno de estos lados, ¿verdad? Pero si ustedes notan, tenemos que no solamente puede aplicarse en la dirección X, sino que también en la dirección Y y en la dirección Z. O sea, básicamente aquí nosotros estamos diciendo, bueno, aquí sería, se podría decir así, X, eje Y, X cruz Y Z sería aquí. Para que pues tomemos la idea, ¿verdad? De lo que se está pretendiendo aquí. Entonces aquí le vamos a tomar como una dirección, ¿verdad? Una longitud de onda lambda X y esas ondas son las que se mueven en esta dirección, ¿verdad? En la dirección X, como dice ahí, pero también hay en Y y en Z. Entonces, como estamos hablando de un cubo, se puede seguir representando la misma idea, solo cambiando el índice. Entonces aquí tendríamos n lambda Z sobre 2. ¿Verdad? Y pues podemos llegar a hacer el despeje con las lambdas X y Z y así. Ok, esos son los modos normales, ¿verdad? Para considerar en una sola dirección. Pero fíjense que también podemos considerar de esta forma. Digamos, este es la coordenada X y Y, ¿verdad? Puede ser X y Z, pero aquí estaría el cubo, miren. Y bueno, nosotros estamos evaluando, por ejemplo, un modo normal de este estilo. Un modo normal de este estilo. Y aquí podríamos tener otro modo normal en el Y. Entonces el punto es de que, digamos, donde coincide el final de este, tenemos aquí que coincide con este y, por ejemplo, si lo dibujara bien, obviamente, ¿verdad? Coincidiría este nodo
este nodo con el nodo de acá. Entonces tenemos que también considerar las relaciones entre eso. Entonces para ello lo que hacen es definir un ángulo aquí, miren. Y aquí habría entonces un ángulo alfa y aquí habría un ángulo beta. Y así también para lo que es la coordenada z. Z iría hacia ustedes y entonces tendríamos un ángulo gamma donde se generan estos modos normales. Solamente que pues esta distancia, tal vez se logra pues apreciar esta distancia de aquí, miren, para nosotros sería lambda y esta distancia de aquí sería para nosotros lambda x. Este sería lambda x y este de aquí sería lambda. O sea que con esto podemos sacar una relación de la forma entonces lambda igual a lambda x coseno. Entonces con eso ya tenemos los modos normales que no están estrictamente solo en la dirección horizontal y vertical, ¿verdad? Entonces ahí estamos considerando todos los modos normales posibles, por decirlo así, ¿verdad? En la cavidad. Si se acuerdan, según lo que se evaluó con Planck, Planck entonces los definió como resonadores y él se enfocó en la frecuencia, ¿verdad?, de esos resonadores. Y aquí estamos diciendo de que estamos evaluando lo que es la parte de ondas estacionarias. Entonces, así como ven para lambda x, ¿verdad? También tenemos para lo que es los otros modos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si yo despejo, me queda este lambda x y de manera similar o equivalente tendríamos, análoga sería mejor, tenemos el lambda y el lambda z. El lambda z sería en este caso entonces lambda sobre coseno de gamma. Entonces ahí está evaluando ya los modos normales en una sola dirección y los modos normales que van como en la dirección del color azul, ¿verdad? Con esas características. Entonces, bueno, ya con esto podemos seguir evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos notar de que de las primeras expresiones que encontramos, aquí también le vamos a colocar subíndice para indicar que son modos normales en esas direcciones. Los puse al revés. Y bueno, entonces nos quedaría este despeje. Miren, 2a sobre lambda x igual a nx, 2a sobre lambda y igual a ny y 2a sobre lambda z igual a nz. Entonces miren que se puede trabajar esta relación. Miren, si nosotros vemos, se puede trabajar nx al cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado. Y ese entonces lo podemos obtener, pues tendríamos que hacer el despeje, si ustedes notan, ¿verdad? Aquí yo hice nx, por ejemplo, y nx es 2a, que aquí le queda 4a cuadrado sobre lo que es lambda x, que sería lambda sobre coseno. Entonces le queda lambda cuadrado y coseno cuadrado de alfa. Y si notan ese mismo término, 4a cuadrado, ¿verdad? Y lambda cuadrado se repiten todos los demás en y en z y solamente nos queda entonces coseno cuadrado de beta y coseno cuadrado de gamma. Tal vez usted lo ha visto en algún tema de vectores, pero si no, pues todo eso da el resultado de 1. Usted tal vez lo vio solo en 2 dimensiones, ¿verdad? Y lo usó como el teorema de Pitágoras para identidades. Pero aquí pues también se puede con los ángulos directores y todo esto entonces tiende o es igual a 1. Entonces bueno, al final estamos diciendo de que esos modos, ¿verdad? El n cuadrado, y cuadrado y z cuadrado son iguales entonces a esa expresión. O sea, aquí tal vez usted va a decir, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir esto, verdad? Pero es que, bueno, ni modo. Hay que tratar de comprenderlo, las ideas que de estos científicos, ¿verdad? Yo no atribuyo que yo lo estoy deduciendo, sino que estoy siguiendo el lineamiento que ellos trataron de definir. Entonces, para eso entonces se aprecia un poco más lo que son los resultados y pues de alguna manera darles el carácter que tienen, ¿va? Por eso notan que ahora hasta esta semana están con los premios Nobel, porque pues son descubrimientos, ¿verdad?, que llegan a apoyar en la mayoría de los casos, ¿verdad?, lo que es el conocimiento humano. Entonces, bueno, aquí
tenemos que, bueno, la frecuencia se puede escribir en términos de lo que es la rapidez de la luz y la longitud de onda. Entonces podemos llegar a despejar esta expresión, ¿verdad? Para poder dejarlo entonces en términos de estos parámetros. Entonces, si despejamos para lambda, nos queda entonces, es decir, si hacemos la sustitución, ¿verdad? Nos queda c sobre 2a por la raíz de esta expresión. Ahí fíjense en el despeje, ¿verdad? Si ustedes notan, quedaría este en el denominador, pero como está dividiendo lambda en la fórmula que la estamos sustituyendo, sube, ¿verdad? Y nos queda esa expresión. Aquí ya tenemos la frecuencia, miren, escrita en términos de esos modos normales según las direcciones X, Y, Z de la cajita, ¿verdad? Del radiador. Ok, luego para evaluar o para dar entonces un contexto general de todos los modos normales que hay, entonces lo que hacen es definir un nuevo sistema de coordenadas en términos de estos modos normales Nx y Ny. Lo mismo para Z, ¿verdad? Entonces, con eso usted tiene estos puntitos, ¿verdad? Que serían como las representaciones de todos los modos normales en esa dirección X específica, ¿verdad? Y lo que hacen es como un barrido en el que definen un radio, en este caso lo definen, por ejemplo, como un radio ρ, y evalúan entonces la diferencia entre ρ y de ρ. Entonces lo que hacen es como hacer un barrido, en este caso si se acuerdan era un cubo, entonces nosotros para hacer ese barrido vamos a simular que estamos recorriendo todo eso como en una esfera y por eso entonces le damos el sentido de ρ o de un radio, ¿verdad? A esto. Entonces con eso nosotros evaluamos toda esta región. Miren, si usted nota sería esta región de aquí y esta región de aquí. Entonces tenemos que evaluar básicamente esa área de la esfera. Y bueno, como es una esfera, nos queda que esto es igual a 4pi por ρ cuadrado. Este sería el área superficial para hacer el conteo de los modos normales. Entonces, bueno, de lo que sabemos nosotros de las distancias, podríamos nosotros asociar este ρ a lo que es entonces como una noción de radio en términos de los modos normales. Entonces sería básicamente esta expresión nx cuadrado, ny cuadrado y nz cuadrado, ¿verdad? Y esa expresión entonces es la que nosotros vamos a sustituir en la expresión que teníamos de la frecuencia. Entonces, Ingeniero, diga. con la fórmula de la frecuencia, ¿cómo hizo ese despeje? La La for- sustitución que hizo, sí. ok, bueno, esta se define, ¿verdad? Ya por lo que sabemos de las ondas. Y la otra se haría de esta manera. La otra, la de abajo. Esta, supongo yo, ¿verdad? No, sí, esa. Ujú. Entonces, bueno, si usted nota al aplicar raíz cuadrada, nos queda raíz cuadrada de nx cuadrado, ny cuadrado, nz cuadrado. Y aquí nos queda 2a sobre ρ. Entonces, como nosotros vamos a sustituir 1 sobre ρ, entonces podemos hacer esta división. Nos queda n cuadrado más ny cuadrado, nz cuadrado sobre 2a igual a 1 sobre lambda. Entonces, si ustedes notan, aquí tengo yo c sobre lambda. Entonces, pero este se puede reescribir, aunque parezca obvio, como c por 1 sobre lambda. Pero 1 sobre lambda estamos diciendo que es esto. Entonces, de ahí sale la relación. Y bueno, ya con esto, bueno, iba a despejar para f, ¿verdad? Entonces f sería, estamos diciendo que es c sobre 2a, ¿verdad? C sobre 2a. Y aquí entonces tenemos que ρ representa entonces esa raíz cuadrada, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer ahora es despejar para ρ. Vamos a ocuparlo en un cálculo que vamos a hacer. Entonces aquí va a ser 2a sobre c por la frecuencia, ¿verdad? Y tal vez verificar que este es ρ de lo que ustedes ven de densidad y esta es la frecuencia. Bueno, entonces lo que evaluamos es pues
el número de osciladores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la función esta, verdad? El NF de F era entonces la cantidad de osciladores que había, y aquí lo estamos haciendo por unidad de área. Entonces estamos viendo que, perdón, por volumen en este caso, porque, bueno, tendríamos que el área sería definida de esta manera, ¿verdad? Pero ese es el área superficial de una esfera completa. Entonces, cuando nosotros tenemos 4pi rho cuadrado y lo dividimos entre 8, tenemos lo que estamos evaluando en este dibujo. Porque si ustedes notan aquí, lo que tenemos es un octante de la figura tridimensional, ¿verdad? O una cara, por decirlo así, de la figura tridimensional. Entonces, tendríamos que solo un octavo de la esfera estaría abarcado en esa parte. Entonces, por eso lo dividimos entre 8. De ahí, pues, por las cuestiones de radiación, tenemos que, lo que hablamos de las ondas electromagnéticas, entonces tenemos que multiplicarle este factor 2, le llaman por lo que es la polarización de las ondas, y de ahí el d rho, ¿verdad? Lo vamos a escribir eh, con el, o sea, nosotros necesitamos este df, miren. Entonces, para hacer eso, la expresión que tenemos arriba, nosotros la vamos a cambiar a este diferencial, que sería entonces esta expresión que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿quién es d rho? Es 2a sobre c sobre df. Entonces, eso lo vamos a nosotros a utilizar para la expresión que tenemos aquí. Entonces, bueno, dividimos 4pi sobre 8, el 4pi rho cuadrado, ¿verdad? Bueno, aquí sería 4pi a cuadrado, ¿verdad? Si fuera toda la esfera. Vamos a ver, 4pi rho cuadrado. Sí, aquí falta. Entonces aquí sería 4pi rho cuadrado por d rho, sería entonces el diferencial de volumen, ¿verdad? Entre 8 por lo que es lo que es en este caso la esfera, por 2 por el efecto de polarización, y ahí entonces vamos a cambiar entonces luego el d rho por la función que estamos viendo acá. Entonces, bueno, y el radio estamos asumiendo, pues como es un cubo, ¿verdad? Del lado A, entonces podemos cambiar el rho cuadrado por el A cuadrado, de una esfera de radio A. Y el d rho por lo que tenemos arriba, que sería el 2A es sobre C por el df. Y aquí me faltó el 2. Entonces, bueno, ya con toda esta expresión llegamos entonces a la relación que definió el científico este. Entonces aquí nos queda 8, bueno, aquí sería 2pi al cubo. Pero aquí me falta un factor porque aquí tenemos df. Sí, aquí me faltó algo porque debe aparecer un c cuadrado. A ver, aquí yo definí. La frecuencia dice sí, lo de la frecuencia lo tengo, que es c sobre 2a rho. Y entonces lo que hicimos es la unidad de área, el volumen 4pi rho cuadrado. No, yo creo que aquí es el rho. El rho es, a ver, de las expresiones que encontramos arriba. Aquí llegamos a los modos. Y llegué a esta fórmula, ¿verdad? Que rho es igual a F por todo esto. F2C, 2AF. El área, dijimos 4pi rho cuadrado sobre 8. ¿Y qué es lo que faltaría? D rho es 2A sobre DFC. Entonces vamos a ver, 4pi, el rho cuadrado lo cambiamos Vamos a ver. Aquí es donde está lo malo. 4pi sobre 8. Entonces cambiaron el rho cuadrado y el d rho por lo que tenemos allá y el 2 aquí, pero rho cuadrado es esto. Entonces nosotros haríamos 4pi sobre 8 y aquí quedaría 4a cuadrado sobre c cuadrado por 4a de f
sobre C. Entonces, bueno, se cancela, bueno, aquí se cancela este, queda 1/2, aquí queda 2 y queda 8 al final. 8pi a la 3 de F sobre C cubo, ¿verdad? Entonces, esa es la relación que encontraron, pero este es el NF de F, pero como lo hicieron por unidad de volumen, con eso sacan la energía espectral. Entonces, si ustedes notan, al final, al dividir esto por A cubo, encontramos lo que es la potencia que decían, ¿verdad? Por unidad de volumen. Y eso es lo que encontramos en esta relación, ¿eh? No queda 2 ahí, ingeniero. Vamos a ver, ¿a dónde? Abajo, en la última. Es que, vamos a ver, 4/8 es 1/2, por 4 es 2, por 4 es 8. Revisen, a ver. 4/8 es 1/2, por 4 es 2, por 4 es 8. Pero revisen, a ver. 2 me sale en la calculadora. 4/8 por 4, ¿verdad? Por 4. Sí, Ya. 4/8 es 1/2. Ok. Por 4 es 2 y por 4 es 8. No había visto ese 4. Habían salido. Sí, entonces ya con eso llegamos a esta expresión, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos 8pi f cuadrado sobre c cubo de f, ¿verdad? Y luego entonces lo pueden cambiar a lo que es la parte de longitud de onda. Y aquí es donde viene esa parte, miren, de lo que llaman la catástrofe ultravioleta, porque cuando lambda tiende a 0, esto tiende al infinito, ¿verdad? Y es lo que mirábamos nosotros en la gráfica de acá, ¿verdad? Y entonces, pero el detalle es que cuando trabaja con longitudes de onda grandes, sí funciona bien, ¿verdad? El problema es cuando nos acercamos a longitudes de onda pequeña. Entonces, bueno, eso es una de las demostraciones, ¿verdad? Que pues solo viendo la fórmula, pues uno no le pone mucha mente. La otra cuestión es que en este caso, pues la energía espectral, si ustedes notaron, bueno, dividieron por A cubo, ¿verdad? Para tener ya la relación esta completa, pero faltó la energía por oscilador. Entonces, como ellos trabajaron con la relación esta de Boltzmann, ¿verdad? Y llegaron al final a que la energía del oscilador dependía de esto. Ellos usaron lo que es la parte de la equipartición de energía, ¿verdad? Entonces, un grado de libertad en el movimiento de una molécula, ¿verdad? Se mide por 1/2 de kb por t. Entonces, al asumir energía potencial y cinética, entonces tenemos esto. Y por eso llegaron a esta expresión, ¿verdad? Pero básicamente por este resultado, pues el modelo fracasa en longitudes de onda corta. Y de ahí pues hablamos de lo que es ya la definición que hizo este Planck, ¿verdad? En el que, bueno, tomando siempre la misma sugerencia esta, pero él definió, ¿verdad?, de que los osciladores pues tenían en este caso ciertos valores de energía, ¿verdad? Y no continuo como esperaría usted con la onda electromagnética, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad, pues usted puede aumentar la energía de oscilación. Entonces eso es lo que hicieron ahí. Al final entonces, pues él trata de más o menos acoplar la función. Dice, bueno, no es que tal vez no sirva del todo lo que dijo el otro compañero, pero vamos a tratar, él trató de ajustarlo, por decir así, más otros conceptos, ¿verdad? O ideas que él tenía para llegar a concluir esta fórmula. Y ahí lo que les había hecho al final, ¿verdad? Sobre lo que era ¿cómo se llama? La relación esta o sea, las aproximaciones que había hecho en la clase anterior, ¿verdad? Cuando tenemos longitudes altas de onda y bajas, entonces se ajusta la función, ¿verdad? A lo que es el modelo este no sí, el resultado de lo que es el espectro, ¿verdad? De las longitudes para la radiación de cuerpo negro. Entonces, bueno, eso sería una parte. No sé si hay preguntas. Yo tengo una. Diga. Al final, esa ecuación que dice U, F de T, de F,
eso, lo que estamos calculando ahí o lo que se hizo es para calcular energía. Sí, la energía de O, radiación del cuerpo negro. Porque, ujú, bueno, lo que evaluó, por ejemplo, lo que evaluó en este caso Boltzmann es que si nosotros evaluamos la energía por unidad de frecuencia, se llega a esa expresión de sigma t a la 4. Entonces, si nosotros integramos, esto es lo que podrían hacer ustedes, miren, integrar esta expresión, ¿dónde está? Esa v de ft, miren, si la integramos entonces para todas las frecuencias, entonces debería dar la expresión de sigma t cuadrado, t a la 4, perdón. Pero sigma es un valor dado porque queda en términos de los parámetros que definieron al final en honor a Planck, ¿verdad? Que es la h, ¿verdad? Y el kb es una constante que viene del resultado de Boltzmann. y con respecto a por ejemplo, había una imagen ahí de lo de la gráfica esta de frecuencia y temperatura, que creo que es donde ocurre esto de lo que mencionaba, lo de la catástrofe ultravioleta. Hay una ecuación o sea, hay una ecuación que haga esa gráfica, o sea, esa curva. El de la catástrofe ultravioleta, pues tendría que hacer la integral de esto, mira. O sea, tendríamos que, por ejemplo, aquí tenemos que usaron esta energía, ¿verdad? Hicieron esta integral, entonces lo que haríamos nosotros es esto que está aquí, considerando kb por t, hacer la integral de 0 a infinito. Entonces, eso sí se hace en términos de la frecuencia. Entonces sería de 0 a infinito y la función que queda es la que queda representada aquí, esta de aquí, ¿verdad? Igual con la de que genera Planck. Pero, Uh-huh. pero esa es la que va al infinito. Sí, sí, esa es Pero la azul que está aquí. bueno, entonces la punteada, hay alguna. La punteada es experimental. Vos venís y con los datos que vos recolectás, entonces generás todo el espectro. Entonces lo que hicieron ellos es medir las frecuencias emitidas por el cuerpo negro. Ahí entendí. Entonces Entonces, ajá, al final lo que ellos están buscando era la ecuación exacto. de esos experimentos. Sí, ellos sabían Ah, como la fenomenología del problema, ¿va? Básicamente como que el resultado, ¿verdad? Pero lo que normalmente hacen es en física, y ahí tiene dos vías, ¿verdad? Normalmente definen la teoría, que es como hizo Einstein, y luego tal vez después de varios años le dan el crédito. Igual con lo de las placas tectónicas, ni lo creían en este caso a Wegener acerca del movimiento de la corteza. Entonces hasta después que hubo un mejor equipo se logró comprobar lo que él decía. Entonces, y a veces es que, bueno, los resultados forzan a un modelo matemático. ok, gracias. Sí, bueno, de hecho en el libro aparece esta, ¿cómo se llama? El resultado para la ecuación de Planck. Yo solo les voy a plantear, si quieren, la parte esa, que igual la integral que definen no se resuelve así de sencillo. Entonces, por ejemplo, con esta expresión de aquí, miren, se puede lograr integrar. Eso sale en un ejemplo del libro, ¿verdad? Ahí lo pueden ver también si gustan. Pero aquí solo les voy a plantear o explicar lo que hacen ahí brevemente. Entonces, esta es la energía, ¿verdad? Espectral. Pero si se acuerdan, se había definido antes de que, por ejemplo, la función primero era de la forma E de F igual a J este factor de absorción, ¿verdad? Pero en un cuerpo negro se definió como 1, ¿verdad? Porque es un radiador ideal. Entonces, de ahí se llegó a la relación de lo que era entre esa función J, mire, y lo que tenemos nosotros de la energía espectral.
Entonces, bueno, esto sí yo no logré ver cómo llegaron a esa conclusión así matemático, pero lo que hacen es llegar a esta proporción entre estas dos funciones, ¿verdad? Entonces, al multiplicar estas dos, encontrás lo que es la EF y con eso hacemos la integral de 0 a infinito y encontramos la relación que encontró Boltzmann, ¿verdad? Entonces, básicamente como la respuesta era, bueno, el modelo que vos encontrés al hacer esta integral debería de acoplarse a lo que experimentalmente se logró encontrar con Boltzmann ahí. O sea, con Boltzmann se logró, se llama comprobar esa ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos esa relación, miren, C sobre 4 U de FT. Entonces sería C sobre 4 U de FT, o este de aquí, ¿verdad? En este caso, bueno, U de FT de F, y dijeron entonces de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces igual aplica con el otro, ¿verdad? Con el U de lambda, solo que usando esta expresión. Entonces esa es y de hecho esa es la gráfica, ¿verdad? La gráfica que miramos del cuerpo negro es, creo que es de radiación, o sea, intensidad por unidad de longitud de onda, creo que había dicho. Entonces lo que hacen es eso, miren, despejan esto y pues llegan a este valor 8pi hc sobre lambda 5 e a la hf sobre kbt menos 1 de lambda. Entonces lo que hacen es reescribir todo esto, ¿verdad? Y pues hacer esta conversión. Miren, por ejemplo, todos estos valores lo convierten en uno solo. Entonces, por ejemplo, c sobre 4 por 8pi hc sobre lambda 5 sobre lambda, perdón. Esta es la conversión. Lo hacen de acá, miren, porque aquí no sé si notan en este exponente tenemos HF KBT, pero F es C sobre lambda, ¿verdad? Entonces lo que hacen es escribir, en vez de F ponen C sobre lambda y les queda esta expresión. Entonces al hacer esto, ¿verdad? Pues podemos reescribir la ecuación esta. Entonces nos queda, por ejemplo, la integral al final queda, ya les digo cómo es que sale en el libro, ponen todos estos factores, ahí pues hay que sustituir miren, lo que hacen entonces es cambiar este lambda, es decir, despejarlo, te queda HC KBT, entonces eso, y la X faltó, ¿verdad? HCKBT, entonces se lo ponen así a la potencia 5, ¿verdad? Y simplifican todo esto. Entonces al final da este valor. Como les digo, ahí sale intacto en el libro, no estoy cambiando nada. Solo más que todo explicando lo que están haciendo. Entonces hacen ese cambio de variable, ¿verdad? Para que quede entonces todo en términos de X. Si notan aquí, pues también tendrían que hacer la derivada de esto para generar el lambda, el de lambda, ¿verdad? Y al final entonces queda esta integral, miren, de 0 a infinito x al cubo de x sobre e a la x menos 1. Pero esta integral ya ocupa cuestiones de variables complejas según lo que vi. Y bueno, al final lo que hacen la mayoría de textos es decir, bueno, esto da pi sobre 15, pi a la 4 sobre 15, ¿verdad? Y de ahí llegamos a la relación de Boltzmann, que son todos estos números que ustedes están viendo, ¿verdad? Que al final lo definen como 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la 4, T a la 4. Ahí lo pueden hacer si gustan, ¿verdad? Hacen todos estos valores y con este pi a la 4 sobre 15 y les da la expresión de Boltzmann. Entonces con eso logra pues triunfar el modelo de Planck, ¿verdad? Y como les digo, la otra entonces lo que hace es, primero tiene esa tendencia, ¿verdad? Que pues aquí no te va a converger la gráfica, la integral, porque como estamos viendo la intensidad, la curva llega hasta el infinito. Entonces, si nosotros intentáramos hacer la integral de la otra función, como sabemos que está el factor lambda, lambda sobre 4, no el lambda sobre 5, entonces la integral diverge. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos que sale en su libro, lo pueden ver donde comprueban el acople con la ley de Steph.
Ingeniero, y con la temperatura absoluta, ¿cómo la utilizan en la fórmula? Sí, recuerde que en la temperatura absoluta, pues le tenés que sumar los grados centígrados más 273. Solamente es eso. ¿O a qué se refería más que todo? No, en la fórmula, en la igualdad. Es que, No, es que ellos asumen de que la temperatura uno la va a convertir, por ejemplo, si la tenemos en la medición en centígrados, pues hacer la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces, para la escala Kelvin solo le sumamos a los grados centígrados 273. O sea, asumen de que usted va a sustituir la temperatura en grados Kelvin. En Kelvin, perdón, en Kelvin. pues, Sí. O sea, ya ellos toman como de hecho de que usted va a sustituir la temperatura en Kelvin. Bueno, de ahí, bueno, con la función esta que tenemos aquí, la voy a copiar. La 8pi sobre c. Sí, todo esto, miren, voy a copiar. Bueno, entonces tenemos miren. Este era la energía espectral, decíamos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí tal vez con el apoyo de ustedes, este es U de lambda, ¿verdad? U de lambda T. Entonces, bueno, de lo que sabemos nosotros de cálculo, sabemos nosotros que las funciones, podemos usar el concepto de derivada para, por ejemplo, poder saber este valor, miren. Entonces, donde la pendiente sea cero de esta gráfica, si ustedes notan ahí le están midiendo la energía espectral, ¿verdad? Por en este caso, ¿cómo se llama? Longitud de onda. Entonces, si nosotros encontramos esta derivada y lo igualamos a cero, ¿nosotros qué estaríamos encontrando ahí, compañeros? Los puntos críticos, ¿verdad? Y con los puntos críticos, los posibles valores máximos o mínimos de la función. Entonces, tocaría entonces derivar esto e igualarlo a cero. Y con eso encontró, ¿cómo era? ¿Quién era que hizo eso? Fue, pues este va el que hizo lo de la función, la, la propuesta, ¿se acuerdan, verdad? De la función esta de energía espectral. Entonces, con eso encontró la relación esa de lambda, lambda T max. Lo vamos a dejar aquí para que eso lo comprobemos después. Ese valorcito. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la derivada de U con respecto a lambda? Entonces, si quieren, apartamos todos los números. El 8pi HC, o bueno, tenemos dos funciones, ¿verdad? Le podemos decir de que vamos a hacer la derivada con respecto a esto de dos funciones, 8pi HC sobre lambda 5, pongámosle, y que el otro sería entonces por E a la HF sobre KBT menos 1 a la menos 1, como para decir vamos a usar la regla del producto, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros hacemos la primera, ¿verdad? Quedaría entonces lambda a la menos 5, quedaría menos 5 sobre lambda a la 6, ¿verdad? De ahí quedaría menos 40 pi hc sobre lambda 6 por e a la, vamos a hacer la simplificación que hicieron allá, que x es hf sobre kb por t, porque aquí sí serían, no, bueno, no serían todas constantes por lo que tenemos aquí, miren, que esto sería hc kb sobre lambda, lo vamos a escribir así. Entonces aquí tenemos e a la x menos 1 a la menos 1. Ahora voy a hacer la otra derivada, 8pi hc sobre lambda 5. Entonces nos queda derivar este. Entonces por el exponente queda un menos 1, ¿verdad? Menos 1. De ahí tengo que copiar el argumento e a la x menos 1, ¿verdad?
y le agregamos otro, menos 2. Y de ahí derivamos el interior, pero como el interior va en términos de lambda, entonces nos queda multiplicado menos HC lambda cuadrado por KB T. Entonces me avisan si hay un error en la derivada, pero básicamente ese sería la derivada de la energía espectral. ¿Todo bien? Sí, genial. Ok, entonces miren, ahora lo que podemos hacer es multiplicar por lo que sería entonces, como está igualado a 0, lo podemos multiplicar, por ejemplo, por e a la x menos 1 al cuadrado, para que nos quede más o menos esto, miren. Aquí sería pi hc sobre lambda 6. Al multiplicar por e a la x menos 1 al cuadrado, nos queda aquí e a la x menos 1. Y en el otro nos queda más 8 pi h cuadrado c cuadrado lambda a la 7 kb por t y nada más, ¿verdad? El signo negativo. No, pero creo que queda positivo. Ah, cierto, sí, sí, por el negativo. Sí, entonces, bueno, e igualado a 0, miren. Entonces vamos a hacer el despeje de e a la x menos 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que dividir todo eso. Bueno, pero nos quedaría hasta aquí. Diga. ¿Por qué lo multiplicó? Para multiplicar No, el álgebra. ¿por qué valor? Ah, ¿por qué valor? ¿Por qué? Sí, sería así, mira. Asumamos que aquí termina y aquí sigue la línea. E a la x menos 1 al cuadrado igual a 0 por e a la x menos 1 al cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Ok, gracias. Bueno, entonces en el lado derecho quedó 0, pero en el lado izquierdo e a la x menos 1 al cuadrado. Por este de aquí quedó e a la x menos 1 y en el otro quedó pues 1. Entonces vamos a dividir por lambda a la 6 negativo sobre 40 pi hc. Bueno, e a la x menos 1, miren. Y bueno, aquí se cancelan un montón de cosas. ¿Qué es lo que queda? Queda, vamos a ver, quedaría, se cancela el 40, queda un 5. Creo que queda aquí hc, lambda, kbt y un 5, ¿verdad? Queda positivo y el pi se cancela, el 40 queda 5, lambda queda 1. Bueno, yo creo que ya está, mira. Ahí lo revisa. Entonces, esto se puede reescribir de esta manera. 5 por e a la x menos 1. Y habría que ver este de aquí, miren. O sea, esto de acá. Entonces eso le habíamos llamado nosotros x, ¿no? HC, aquí faltó, miren. HCKB. Si todo esto es x, ¿verdad? Entonces quedaría, no, o 1 sobre x, HC sobre lambda. Si x es igual a HC KB lambda t. HC lambda. Entonces aquí sería e a la x menos 5 igual a 1 sobre 5x. Y es 1, mira. Bueno, entonces queda esa expresión. Pero vamos a ver si la simplifiqué bien según cómo sale la derivada. Ah, pero hay un e a la x. Vamos a ver de dónde sale. Si yo multipliqué aquí, sí, pero igual es a 0. Entonces nos quedan dos términos. Ah, sí, hombre. Vamos a ver, aquí, vamos a ver en la derivada, creo que tuve un error. Bueno, este sí parece que está bien porque solo hicimos la derivada de esto. En el otro bajé el menos 1,
quedó entonces el e a la x menos 2, pero sí, aquí faltó algo, miren, no sé si lo vieron, es decir, ya derivé el menos 1, ¿verdad? Le agrego el menos 2 por la regla de derivación. De ahí entonces derivo lo interior, pero me queda esto que es 0, el menos 1, ¿verdad? Pero al derivar esto me queda e a la esa función por la derivada del argumento. Entonces el argumento yo lo derivé, pero me faltó el e. Entonces aquí, como es hf kb sobre t, entonces le voy a poner x. No sé si ven esa parte. Todo lo demás está bien, solo que ahí sería entonces por e a la x y aquí sería por e a la x. Entonces nos queda aquí por e a la x, ¿no? Sí, entonces queda la expresión 5 por e a la x menos 1, pero parece que hay otro error porque debe quedar x e a la x. Así debería quedar, entonces el x debería ir en el numerador. Sí, es que x es el número. Quería x sobre 5 por e a la x. Porque todo ese Todo eso es hc x, sobre... ¿verdad? Ah, sí, es cierto, todo eso es x. Sí, entonces aquí quedaría todo esto sobre 5. Entonces les voy a colocar eso para que lo resuelva. Y miren el valor que les dio a Wien. Ya nos vamos, tranquilos. Entonces de aquí miren, 4.965. Entonces ese es el valor que da de x. Entonces tenemos que x es igual a 4.965 y eso lo cambiamos por hc sobre lambda k, b y t. Entonces lambda máximo por t es igual a hc por kb y el 4.965, ¿verdad? Entonces dijimos que la h creo que era 6.62 por 10 a la menos 34. Y el kb es 1.38 por 10 a la menos 23. Ahí pueden hacer el valor. Y es 6.62 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Aquí pues el 3 por 10 a la 8. Y el kb es 1.38 por 10 a la menos 23. Y de ahí pues el numerito. Entonces de ahí llegan a la relación que usted vio en esta.